Muy buenos días y feliz domingo, familia vida. ¡Qué alegría! Y a ti que nos estás viendo en esta mañana, cuéntanos con quién te encuentras y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con el hashtag Somos Vida y hashtag Vida en Casa. Hoy tenemos un tremendo mensaje para ti. Hoy culminaremos las 5 cualidades de la madurez en una persona. En muchas nos vamos a identificar, pero en otras definitivamente que tendremos que trabajar y aplicar en nuestras vidas, en pro para ser mejores personas y para parecernos mucho más a Jesús. Y antes de iniciar este mensaje, vamos a abrir nuestro corazón, a prepararnos por medio de la alabanza. ¿Sabías que por medio de la adoración suceden muchas cosas? Suceden sanación, liberación y podemos sentir esa paz inexplicable. Yo te exhorto que en esta mañana tú abras tu corazón y prepárate porque vas a recibir una tremenda bendición en tu vida.
seguro estaré. ¡Alábalo! ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Jesús. Exaltamos tu grandeza, Rey. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Santo, tú eres santo. Exalta su nombre y su grandeza con nosotros. Exalta todo lo que representa su nombre, porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él te ama a ti y me ama a mí, porque su misericordia es para siempre. Acércame a ti, no me dejes ir, Señor, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Santo es tu nombre, Jesús. Acércame a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar
Una semana más y como hemos visto una vez más aquí por segundo fin de semana estamos aquí en la iglesia grabando con toda la banda y la verdad que ha sido algo espectacular. Estoy muy contento, muy feliz de poder iniciar nuestras reuniones, aunque sea solamente la parte de acá de los que estamos en la tarima. Pero porque no hay nadie, absolutamente no hay ninguna persona feligres, o sea, persona que esté viendo aquí la reunión. Todos los que estamos aquí estamos trabajando. Pero qué alegría me da que una vez más podamos entrar en casa y poder compartir la palabra del Señor. Miren, quiero hacer algo antes de ir al mensaje. Hoy vamos a seguir, como decía Isabel al principio, vamos a continuar la segunda parte de esta pequeña serie acerca de la madurez, hablar de la madurez. Pero antes de eso, hace un momento estaba sentado junto a la persona que nos ayuda en la edición y me di cuenta que si él no viniera hoy, sería muy complicado todo esto. Y hace poco estábamos hablando de que necesitamos ayuda. Y si hay alguno de ustedes que le gusta la edición, le gusta el sonido, usted dice, necesitamos camarógrafos, necesitamos gente que nos ayude en la edición, necesitamos gente que nos ayude con el sonido, gente que nos ayude aún hasta en las cosas más básicas aquí. Si tienes el deseo, por favor escríbeme o llámame. Esto es un llamado a las personas que tengan esa disposición hacia esta parte de video y audio, y que son de nuestra iglesia. Miren, es importante, tiene que ser de nuestra comunidad. Así que si tú eres de esta comunidad, tú sabes mi teléfono. Así que llámame y escríbeme y con gusto veremos cómo te involucramos en esto. Necesitamos ayuda. También ayer estaba hablando con mi esposa, que está a cargo de los niños de la iglesia, juntamente con Vanessa y otras personas que nos hacen un trabajo espectacular. Y necesitamos de más manos. Ustedes dirán, pero si no estamos ni reuniéndonos. Bueno, sí, la iglesia sigue funcionando y a toda máquina. Y necesitamos ayuda. Y por eso quiero invitarte a que si tienes ese corazón hacia los niños, si tienes eso no es todo el mundo, de verdad que tiene su gente eso. Pero si tienes tu corazón para los niños, quieres servir, también escríbeme. Tenemos oportunidades de servicio aquí en la iglesia, aunque no nos estemos reuniendo. La iglesia funciona. Hace una semana atrás hubo ese nombre se me olvida, Choice Award, algo así, de Youth, de los jóvenes. Fue algo espectacular. Yo vi a los ganadores de los diferentes modalidades y fue un momento bien chévere. Este próximo sábado 10 de octubre va a haber una actividad de parejas en línea, en Zoom, a las 8 p.m. También te invito a que te involucres y seas parte de esto. Miren, estoy tomando tiempo del mensaje para dar estos anuncios, pero porque no son anuncios y tiene todo que ver con nuestro mensaje. Porque, como les hablaba la semana pasada, como pastor yo estoy buscando cómo ser más efectivo como iglesia. Es mi responsabilidad, es una responsabilidad que Dios me dio como pastor de esta iglesia. Si tú eres parte de esta iglesia, yo estoy pensando continuamente. Hoy me levanté temprano y con mi esposa estuvimos como una hora hablando de cómo hacer mejor esto, de cómo hacer esto mejor con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con las parejas. Ayer estuvimos reunidos toda la tarde con un grupo de personas que me ayudan a dirigir la iglesia para hablar de cómo podemos hacerlo mejor. El sábado pasado nos reunimos con otro grupo de personas porque queremos hacerlo mejor. Y la razón por la cual Vida existe, y usted me ha escuchado decirlo, lo dije la semana pasada y quiero reiterarlo nuevamente: Vida, esta iglesia existe para que aquellos que están lejos de Dios se puedan acercar a Él, y para aquellos que nos hemos acercado a Dios nos parezcamos más a Él. Ese es el propósito bíblico de toda iglesia, de hecho, no solo de esta iglesia, sino de toda iglesia bíblica cristiana, que la Biblia es la base. El evangelismo y la edificación o discipulado es otra palabra, es la esencia de lo que hacemos.
pero en vida lo hemos parafraseado de esta forma: los que están lejos, que se acerquen, y los que están cerca, nos parezcamos mejor, más y cada día más. Ahora bien, podemos medir cuánta gente está lejos y se acerca en la iglesia. Se mide de muchas maneras: la asistencia, los bautismos, y hay otras maneras, en los grupos pequeños. Hay formas de medir, pero cuánto nos estamos pareciendo a Dios es una medición un poco más compleja y tiende a ser algo que no es real. Yo les decía la semana pasada, y quiero invitarte, si no viste la primera parte, puedes verla allí búscalo en YouTube, ahí están en el canal de la iglesia, ahí puedes ver en los videos pasados, ahí está el de la semana pasada. Pero yo les hablaba de que al final de cuentas, la medición de qué tan maduros somos es engañosa. Si tú le preguntas a 10 personas, es muy, muy, muy probable que 8 o 9 de ellas, si tú le preguntas, ¿te consideras una persona madura? 8 o 9 de ellas dirán, sí, me considero una persona madura. ¿Por qué? Porque es un concepto que pareciera que debemos todos ser maduros, y es cierto, la Biblia nos llama a que maduremos. Pero la madurez física, la madurez emocional y la madurez espiritual tiene diferentes niveles. La madurez física casi es automática. Uno va creciendo y el tiempo te va dando ciertas cosas, especialmente un niño, luego un adolescente y después un adulto. Pero la madurez emocional, y especialmente aún más la espiritual, no es tal cosa. Y hablábamos la semana pasada de que la madurez realmente no se da ni por la edad, no tiene nada que ver a cómo aparentas, no tiene que ver con el conocimiento que tienes, ni los logros, ni el tiempo. Hablábamos de eso clarito la semana pasada cuando hablábamos de 5 mitos acerca del liderazgo. La pregunta que es clave en esta serie de 2 mensajes, y hoy vamos a continuar, es: ¿cómo sabemos que estamos madurando? ¿Cómo sabemos que nos estamos pareciendo cada día más al Señor? Y el apóstol Santiago, en su carta, nos da unas tremendas preguntas, nos da unos tremendos rasgos que nos ayudan a evaluarnos. Y yo lo he hecho a través de 5 preguntas que considero la respuesta es un rasgo de alguien maduro. La semana pasada vimos 2, hoy vamos a ver las últimas 3. Brevemente, la semana pasada hablamos de que una pregunta importante para saber si estamos siendo o no maduros es preguntarnos cómo manejamos los problemas. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los problemas? ¿Cuál es la reacción ante los problemas? Y hablábamos del concepto de antifrágil. ¿Se acuerdan? Bueno, si no lo vio, mírelo. Pero hablábamos de que una persona madura, una persona que ha crecido espiritualmente, los problemas, en vez de quebrarlos, los hacen más fuertes. Ahora bien, quiero hacer énfasis en esto, porque no es solamente en el punto 1, sino en todos. La madurez no tiene nada que ver con determinación, con disciplina, con el deseo de crecer. Miren, eso podría funcionar si quieres sacar abdomen cuadradito, eso sí. O quieres tener una profesión y quieres graduarte con algún grado en la universidad. Pero cuando se habla de la espiritualidad o de la madurez en el ámbito espiritual, se trata de dependencia, se trata de depender, mientras más dependemos de Dios. Y yo mencionaba en ese punto 1, y lo mencioné también en el 2, de que nos hacemos fuertes en medio de las circunstancias, no por nuestra determinación, sino por nuestra dependencia. Y les hablaba de cómo Jesús, en el momento de mayor estrés, en el momento de mayor prueba, en el momento de mayor dificultad, lo que hizo fue orar, depender de Dios. El segundo punto que hablábamos la semana pasada, nos preguntábamos, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? La segunda pregunta es, ¿cómo tratas a las personas? Algo que dice que tanto tú eres maduro o no, es tu relación con las personas. ¿Cómo tratas a las personas? A las personas que, especialmente a las personas que tienen por ejemplo, una preparación académica diferente a la tuya, o una cantidad de ingresos diferentes a la tuya, o una posición en una organización diferente a la tuya. Si vemos a los que tienen menos como menos,
entonces es un indicio de que no estamos tan maduros como creemos. Si para nosotros todas las personas, no importa cuál sea su posición económica o su estudio o su apellido o cualquiera que sea, las tratamos de manera correcta y nos podemos identificar con sus necesidades, entonces estamos siendo maduros. Hablábamos de que la forma de lograr esto, otra vez, para crecer espiritualmente se requiere dependencia de Dios y ir a la palabra, madurar a través del conocimiento de la palabra. Y hablábamos de que el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y alguien que entiende cómo tratar a las personas y lo hace de manera correcta, es alguien que entiende que nunca él es mejor que otros, sino que es la gracia de Dios, por la gracia de Dios es quien es. Cuando nosotros entendemos ese concepto de gracia, podemos tratar a quien sea de la manera correcta. Y de eso hablábamos la semana pasada. Te invito a que veas el mensaje. Hoy vamos sobre la tercera y cuarta y quinta prueba que yo le he llamado de la madurez. Y esta tercera, miren, quiero animarte, abróchate los cinturones, ponte cómodo. Si tienes por ahí algo así como alcohol o no sé qué te pones cuando te raspas, pero el apóstol Santiago entra en esta curva, él gira en el capítulo 3 de una manera bien seria. Y dice lo siguiente, quiero invitarte que busques Santiago, capítulo 3, verso 2. Dice, todos fallamos mucho. Qué interesante. El apóstol Santiago empieza diciendo, aquí todos nos resbalamos. Eso es lo que está diciendo. Aquí no hay ninguno que pueda decir, yo soy el que superé esto. Y quiero decirte esto, vamos a seguir leyendo un momento, pero quiero que me prestes atención. Un concepto también que lo hablamos la semana pasada, pero necesito, aunque no veas el mensaje de la semana pasada, sí necesito que tengas claro esto. La madurez es un concepto dinámico, o sea, no hay tal cosa como un estado en donde llegué a la madurez, sino que la madurez es algo que va uno creciendo. Mientras estemos en la tierra, seguimos madurando. El mismo apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Yo dije, wow, ¿usted ha leído eso alguna vez? En Filipenses él dice, no pretendo haberlo alcanzado. Yo, Dios mío, si él no lo ha alcanzado, entonces estamos lejos. Y Pablo, imagínense, escribió, por lo menos se le acreditan 13 libros del Nuevo Testamento y él decía, no lo he alcanzado. La madurez es algo dinámico. Hay un dicho que dice, la sabiduría, dice, el sabio busca la sabiduría, el necio cree que ya la encontró. Ese dicho, si lo aplicamos a la madurez, el maduro busca la madurez, siempre está buscando cómo madurar. El inmaduro cree que ya es maduro. Y aquí el apóstol Santiago nos dice algo bien interesante. Todos fallamos en esto. ¿Cuál es la tercera prueba? La tercera prueba de la madurez es cómo controlas tu lengua, cómo controlas tu hablar. Y Santiago, capítulo 3, verso 2, dice el apóstol Santiago, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Perfecta, hablamos dentro del contexto de Santiago, es madurez, es completo, es alguien que es maduro. Él decía, el que nunca falla en esto es maduro, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y lo que está hablando aquí es que el tercer rasgo de una persona madura o de una persona que está caminando en la madurez es que sabe controlar su lengua. Hay un dicho antiguo, cuando no habían aviones, que todo el mundo se transportaba en barcos, hace 200 años, decían, lenguas sueltas hunden barcos. Y ¿sabe qué? Aunque hoy en día tenemos aviones y ya no dependemos solamente de la navegación como transporte, yo sí creo que lenguas sueltas destruyen familias, destruyen empresas, destruyen amistades, destruyen muchas relaciones. Nuestra capacidad para controlar nuestras palabras es directamente proporcional a nuestra madurez. Mientras mejor administramos nuestra lengua, estamos mostrando rasgos importantes de madurez. Lo mismo en lo opuesto. El autocontrol empieza en el control de la lengua. Quiero invitarle a que piense conmigo o medite conmigo lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 21. Ahí hay algo muy valioso.
El sabio proverbista dijo algo muy importante. Él dijo, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Algo importante que él dijo es esto. En nuestra boca tenemos el poder de vida, de dar vida y poder destruir. Una persona madura es una persona que sabe cómo impartir vida, ánimo, aliento, construye, edifica, aporta, hace que otros crezcan a través de su palabra. Esa es la meta. Pregunta para ti, ¿eres una persona que edificas a los demás? ¿Construyes a los demás? ¿Están siendo animadas las personas a través de tu palabra? Yo te voy a decir algo, esto es hartamente difícil. Y por eso yo decía que muchos, si preguntamos del 1 al 10, ¿cuántos son maduros? Dirán 8 o 9, pero hágase esta pregunta. ¿Estoy controlando mi lengua? Ahora bien, no el día de tu cumpleaños cuando te están regalando. Es fácil decir gracias, gracias, gracias. O muy amable, muy lindo, todo bien, chévere, porque es tu cumpleaños y estamos en una fiesta. Pero cuando estás peleando, cuando te hacen algo que te ofende, cuando te desagrada lo que está pasando, cuando hay una injusticia, cuando, como le decía a un amigo hace poco, cuando se te cruza un carro y él es el que está haciendo la mala maniobra y sin embargo él es el que te insulta. ¿Qué te parece? Miren, yo en esos momentos me acuerdo, soy pastor, soy pastor, soy pastor, soy pastor, soy pastor, soy pastor. Me pasó antes de ayer. ¿Saben qué hice? Le dije, anda. Así, nomás le dije así a la persona, vete porque te quiero decir algo. Pero bueno, yo gracias a Dios agarré para un lado y él iba recto. Pero el tipo se me cruza y él está haciendo la mala maniobra y todavía me saca la mano y me comienza a hacer gestos y yo digo, ¿y esto qué? Bueno, el asunto es, ¿cómo te controlas? ¿Cómo controlas cuando tus hijos o tu cónyuge, tu esposa, esposo hace algo que no es lo que te agrada? Allí está el nivel. Ahora bien, vuelvo a Proverbios un momento. El proverbista decía, hay poder en la lengua. Y quiero decirte algo, somos maduros cuando aprendemos a controlar ese poder. Cuando nosotros podemos administrar ese poder que tenemos en nuestra lengua. Allí hay madurez. Una persona madura es un buen administrador del poder que hay en sus palabras. Yo he sido testigo de ambas cosas. Yo mismo he sido alguien que he lastimado y ofendido a otros con mis palabras. Pero también he procurado también bendecir a otros. Y cada vez uno puede ver el efecto. La madurez está íntimamente ligada en cuanto administras positivamente tu lengua. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, verso 29, quiero invitarle que lo lean allí. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Ahora bien, aquí no está diciendo que tú tienes que darle un versículo bíblico a todo el mundo que se te cruce. No necesariamente, aunque eso no es malo. Pero cuando nosotros hablamos, la pregunta es, ¿estamos edificando, construyendo a otros? ¿O estamos robando y destruyendo? Ayer escuchaba a alguien recordarnos de los 5 niveles o 5 formas en las cuales mostramos amor. Hay un libro muy famoso de un señor llamado Chapman que habla de los lenguajes del amor, esa es la palabra. Y uno de ellos es la afirmación. Afirmación es excelente, lo hiciste bien, te quiero, son palabras. La afirmación se da básicamente con palabras. Bueno, una gran cantidad de personas, esa es la forma en la cual ellos sienten amor, a través de la afirmación. Y no es algo único o aislado, también va cambiando en el tiempo, pero yo creo que los niños, especialmente nuestros chiquitos, y si tú eres papá y tienes hijos menos de, bueno, a cualquier edad, porque igual si tienes 50 años y tu hijo tiene 50 años y tú le dices algún insulto, se va a lastimar. Pero especialmente si tienen menos de 10, las palabras de su papá, las palabras de su mamá tendrán un efecto realmente exponencial, para bien o lastimosamente exponencial
para mal. Así que es importante que cuidemos nuestras palabras. Aún el apóstol Santiago en el capítulo 1 decía que si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, dice, se engaña a sí mismo. ¡Wow! Este libro de Santiago a mí me encanta, porque ¿saben qué? Me estira, me pone a meditar. La intención de Santiago, y eso es lo que hemos estado tratando de ver, Santiago quería que hubiera una fe que funcionara, una fe funcional en los creyentes. La fe no puede ser solamente alabaré, aleluya, gloria a Dios. No, la fe tiene que funcionar. ¿Y dónde ponemos la fe a funcionar? En nuestra, como dimos, cuando estamos en problemas, cómo reaccionamos, cómo tratamos a los demás, ahora cómo estamos administrando nuestra lengua. Así que la tercera prueba de la madurez, y con esto termino para irnos a la cuarta, la pregunta es, ¿estoy construyendo a los que me escuchan? ¿Estoy siendo alguien que aporta a los que me rodean? Recuerda, una persona madura administra correctamente su lengua, el poder que está en la lengua. Vayamos al número 4, vamos a la cuarta prueba de la madurez, y está en el capítulo 4. La cuarta prueba de la madurez es, ¿soy un pacificador? Cuando tú llegas, ¿se crea conflicto? ¿O eres una persona que cuando tú llegas, las cosas se normalizan y hay paz? Bueno, vamos a leer un momentito. Quiero invitarte a que leas en Santiago, capítulo 4, este verso, el versículo 1. ¿De dónde surgen, dijo el apóstol Santiago, de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? El apóstol Santiago nos estaba diciendo algo interesante. Los conflictos externos tienen un origen, ¿dónde? En nuestras pasiones internas. La pelea empieza acá adentro, simplemente se manifiesta afuera. Una persona madura es alguien que ha aprendido a calmar, cuando hablamos de pacificador, ha aprendido a calmar la pelea que tiene adentro primero. Miren, hay muchas personas que están tratando de llevarse bien con los demás, pero no se llevan bien consigo mismos. Tienen cuentas pendientes, no han perdonado. Hay gente que todavía le debe. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de ofensas. Y se las siguen cobrando. Algunos hasta murieron y se las siguen cobrando. Y sabes, pacificador es alguien que primeramente ha logrado domar las pasiones dentro de él, dentro de ella. Una persona madura administra saludablemente sus emociones. Santiago decía, las guerras, los conflictos en medio de nosotros son no porque el otro. Miren qué interesante. ¿Cuál es la característica de una persona inmadura? Es que ¿quién tiene la culpa de todos los problemas que yo tengo? Todo el mundo menos yo. Otros. Tú. Es más, yo siempre le he dicho esto, se lo digo a los muchachos cuando estamos en cursos prematrimoniales, pero se lo digo a todo el mundo. Si tú grabas a una pareja de esposos peleando, grábenlo y vas a escuchar, este es el pronombre común, tú. Tú no vas a escuchar yo, no. Tú vas a escuchar tú, es que tú. Miren, en un pleito, grábese para que vea cuántas veces dijiste tú. Y aquí está la clave. Una persona madura no dice el problema eres tú. La persona madura reconoce que el problema empieza en mi pasión desenfrenada. Quiero desmoronar un poquito porque Santiago, miren, ese capítulo, el capítulo 4 y cada uno de estos, honestamente yo no sé por qué hice esto en 2 pedazos, pero hubiera hecho esto una serie de 5 pedazos, porque cada punto requiere algo de verdad que nos detengamos, pero necesitamos cubrir esto, luego podemos volver, gracias a Dios todavía tenemos iglesia, ¿verdad? Así que podemos seguir después predicando sobre esa dirección. Pero quiero que me preste atención porque ¿qué pasiones específicamente estamos hablando? Y Santiago está hablando acerca de conflictos, realmente de problemas.
Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes problemas con tu vecindario? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas en tu trabajo? Hay gente que tiene problemas en el trabajo, en el vecindario, en la familia. ¿Y saben quién es el culpable de todo eso? Mi jefe, mi vecino, mi esposa, mi tía, mi primo. Pero qué interesante, ¿qué hay en común en esas 4 áreas? ¿Qué hay en común en esas 4 áreas? Tu tía no trabaja contigo, o bueno, en la mayoría de los casos. O tu tía no es tu vecina en la mayoría de los casos. Ok, pero sí que hay común en tu trabajo, en donde tú vives y en tu familia. Y en tu iglesia también. ¿Ah? ¿Qué hay en común en eso? Tú. Eso es algo que es difícil, por eso les decía, abróchese los cinturones, porque este mensaje nos debe llevar a sacudirnos y a preguntarnos qué tan maduros realmente somos. Y el apóstol Santiago en el capítulo 4 dice, hay 2 fuentes por las cuales surgen los problemas internos. Número 1 es el egoísmo. En el verso 3 no vamos a entrar, no lo vamos a buscar, pero quiero invitarte que ya estás en casa, cuando más terminemos este mensaje, busca el capítulo 4 y lee el verso 3. Y dice que cuando pedimos mal porque pedimos para nosotros mismos. Y está hablando de un egoísmo. La razón de que hay un pleito con los demás es porque no tienes la capacidad de ponerte en lugar del otro, sino que estás pensando solamente en tu perspectiva. Y ahí es donde comienzan los conflictos, dice Santiago. Y la segunda razón está en el verso 11 y 12, y él habla acerca de que criticamos o juzgamos a las personas. Juzgamos. O sea, nos hacemos juicios, pero no solamente somos jueces, sino también verdugos. O sea, ejecutamos una condena también. Y cuando juzgamos y condenamos a las personas por algo que sucede, generalmente tenemos un problema. ¿Por qué? Hay 3 cosas que hacemos mal cuando juzgamos. Primero, no somos Dios, así que Dios, que es el único juez realmente justo, Dios no te puso a ti ni a mí para juzgar a nadie. Pero las otras 2, aparte de que no eres Dios, es un problema, es que tú no conoces todos los hechos. No conocemos ni siquiera los hechos que podemos ver de por qué se dieron las cosas. Y la tercera cosa es que no conoces las motivaciones y las intenciones del corazón. Porque aunque pudiéramos ver los hechos, no podemos ver corazón. No podemos ver motivaciones. Y como no podemos ver motivaciones y como no tenemos todos los hechos, generalmente 99.99 de las veces que juzgamos estamos equivocándonos. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo podemos ver las motivaciones. Y cuando juzgamos, generalmente no solamente tenemos un juicio, sino que actuamos en función a ese juicio, a esa conclusión. Actuamos y entonces ofendemos, hay guerra. Santiago dice, no juzgues, no juzgues. La persona madura tiene la capacidad de ser alguien pacifista. Alguien que, y no estoy hablando de pacifista de ir en contra de la guerra, ahora mismo lastimosamente hay una guerra fea que se está cocinando en unos países de la antigua Unión Soviética, pero hay guerras en Afganistán, en Pakistán, hace unos meses unos chinos con gente de la India dándose también balas. Miren, es Corea del Norte, hay muchos lugares, pero yo no estoy hablando de pacifismo de esa manera. Estoy hablando de pacifista en tu casa, pacifista en tu trabajo. Trae paz. Tú eres un hijo de Dios, un hijo de paz. Dios nos ha llamado a la paz. Trae paz en medio de esa circunstancia. Vámonos, por favor, quiero terminar. La cuarta prueba de la madurez es, ¿soy un pacificador? Esa es la pregunta que debes hacerte. Y la cuarta, o un busca pleito. La quinta prueba de la madurez que vamos a ver en estos minutos que nos faltan es, la quinta prueba de la madurez es, ¿soy paciente? Interesantemente, la paciencia es una de las virtudes fundamentales de la madurez. Alguien paciente es alguien maduro. Oh, wow, hay otra X en mi lista por lo menos. Otra X, no la tengo. Yo me imagino que cuando eras niño jugabas con los álbumes, ¿verdad? Y tú dices, la tengo y no la tengo. Bueno, en este caso no la tengo tampoco.
no la tengo, me falta. La quinta prueba de la madurez es: soy una persona paciente. Vamos a leer 3 versos del capítulo 5, pero otra vez estamos simplemente acariciando Santiago de esta manera. Ya les dije, cada mensaje pudiera ser uno solo mensaje cada uno de ellos. Pero en Santiago capítulo 5, el verso 7 dice: por tanto, hermanos, léalo conmigo, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Verso 7 estamos leyendo. Vivimos en un mundo en donde la paciencia es algo raro, escaso. Usted no se ha dado cuenta, quizás sí se ha dado cuenta, pero cuando usted entra en internet y hace clic en una dirección, ¿cuántos segundos usted dice, no cargó, me voy para otro lado? ¿Cuántos minutos usted espera? Nadie espera minutos. Todo el mundo, unos cuantos segundos, comienzan a pensar. Vamos a leer 3 versículos de Santiago, ¿ok? 3 versículos de Santiago. Acabo de leer el primero, vamos a ver 2 más. Pero, ¿saben? Cuando uno empieza a un sitio de internet, no tiene paciencia. Pero miren, son segundos en que demora cargar eso. Pero ya estamos acostumbrados a que queremos cosas instantáneas. Cuando se podía viajar, hace un año atrás, estuve en Florida un ratito visitando, haciendo unas cosas y visitando a un amigo, y me quedé en la casa de unos amigos que aprecio y quiero mucho, y estábamos ahí, y el esposo mi amigo, esto es una familia, el hombre me dice: pastor, acaban de sacar un servicio aquí que tú pides en un lugar, como en Amazon, tú lo pides y en el mismo día, 3 horas después te lo entregan. Imagínense, había una cosa antes que era de que 2 días o 1 día. No, ahora es en un par de horas te lo entregan. ¿Por qué? Porque la velocidad, que este mundo está adicto a la velocidad, ¿saben? Es contrario a la madurez. La paciencia es importante. En ningún lugar existe algo bueno que sea instantáneo. De verdad. Porque aún lo instantáneo, usted dirá, hay muchas cosas instantáneas, sí. Lo muy instantáneo requirió un trabajo tan severo antes para que el usuario último sea instantáneo. Para el usuario último es instantáneo. Yo puedo agarrar un mango e instantáneamente agarrarlo y morderlo. Pero aunque me demoré nada agarrando el mango y mordiéndolo, y si es un mango papaya, menos va a demorar la velocidad de que esa fruta esté viva. Aunque sea instantáneo, ese árbol demoró 5 años en dar fruto. El primer año no dio fruto, el segundo año no dio fruto, el tercer año tampoco, a veces 1/4, la mayoría de ellos demoran 5. ¿Ven? Es instantáneo para mí, pero no es instantáneo para el que sembró el árbol. Y hablábamos la semana pasada que una persona madura está consciente de que la fruta que tiene en la mano, alguien sembró el árbol, está consciente de la siembra. Y una persona paciente es alguien que tiene paciencia. Verso 11, en verdad consideramos dichosos, considerémonos, dice. No, perdón, en verdad consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y el último verso de Santiago, el 17, quiero que lo leamos. Bueno, no está aquí, pero escúcheme por favor. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Sin embargo, oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Esa fervor que está hablando en el verso 11 acerca de Job y de Elías en el 17, y de esa paciencia, todas tienen la misma idea, y es de, en medio de las circunstancias, tener la capacidad de esperar en Dios. Recuerden, no se habla de paciencia como un aguante, una disciplina. Se habla de paciencia como resultado de esperar de que Dios al final tomará el control de las circunstancias. Me encanta lo que dice el verso 11. El Señor es muy compasivo
y misericordioso. Yo quiero concluir con esta idea. Hemos visto que ser maduro es alguien que tiene la actitud correcta en medio de las pruebas. Si queremos ser maduros, necesitamos cultivar la actitud correcta en medio de las pruebas. Si queremos madurar o continuar nuestro proceso de madurar, necesitamos tratar mejor a las personas. Si queremos madurar o continuar en ese proceso, necesitamos controlar nuestra lengua. Si queremos madurar, necesitamos ser pacificadores. Y por último, si queremos madurar, necesitamos tener paciencia y confiar en el Señor. La madurez espiritual es el resultado de una completa dependencia de Dios. Algunos de ustedes me están diciendo, pastor, olvídense, eso no es conmigo entonces. Usted habla de Job, habla de todas estas cosas. ¿Qué va, pastor? Yo en medio de las pruebas me vuelvo un loco. Trato a la gente como me dé la gana, como si las puedo usar las uso, y si no me sirven no las uso. Lengua, el que se meta conmigo sabe que no debe. Pleito, hay uno que dice la pelea ¿se acuerdan? No es el perro en la pelea, sino el perro dentro de uno, ¿verdad? Es la pelea que está en el perro, dice un dicho. Miren, algunos de ustedes dirán, esto no es conmigo, pastor. Pero me encanta que el apóstol Santiago utiliza a un superhéroe llamado Elías. Un superhéroe. Él escribió a una comunidad hebrea que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Elías era un superhéroe, era como para nosotros Batman, Robin no, Hulk, Iron Man, no sé. Piensa en un superhéroe. Usted dice, es una persona extraordinariamente poderosa, pero que no es humana. No es humana. O tiene recursos o una capacidad que yo no tengo. Pero cuando él usa a Elías, dice algo bien interesante. Él dice, Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones y a debilidades, común y corriente. Lo que está diciendo en palabras menos, palabras más, Elías era un hombre común y corriente como cualquier otro. Sin embargo, oró y pasaron cosas extraordinarias. Es que para crecer y para madurar no se requiere que tú tengas habilidades extraordinarias, ni que tengas recursos extraordinarios. O sea, aún con tus debilidades, con mis debilidades, aún con tus luchas y mis luchas, podemos crecer y podemos parecernos más a Jesús por medio del Espíritu Santo que ha venido a ayudarnos. Pero para eso se requiere, uno, reconocer que necesitamos de esa ayuda, y dos, decirle, Señor, ayúdame. Y yo quiero invitarte, yo soy el pastor de esta iglesia por la misericordia de Dios. Tú estás viendo este mensaje y te consideras parte de esta comunidad, entonces escucha mis palabras, que con mi corazón creo que Dios ha puesto en mí. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que madures. No pongas excusas. ¿Tienes debilidades y luchas? Bienvenido al planeta Tierra. Yo también las tengo. Pero Dios nos ha dado, dice el apóstol Pedro, todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida que le agrade a Él, de tal manera que tú y yo nos parezcamos cada día más a Él. La meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es Cristo. No lo vamos a alcanzar en esta tierra, pero sí podemos seguir creciendo si dependemos. La madurez no es un efecto o el resultado de la determinación, ni de la disciplina, ni de las muchas ganas. Es de una completa dependencia de Dios. Elías en un momento se deprimió y la depresión fue horrible. Pero ¿saben qué hizo cuando ese hombre se deprimió? Oró y le dijo, Señor, quítame la vida. Aún hasta puede decir, esa oración no está bien. Pero qué interesante, era una oración loca, pero estaba hablando con Dios. Porque a Dios no le asusta lo que tú sientes. En medio de tus circunstancias, no importa lo que tú sientas, si se lo dices a Dios con un corazón sincero,
Eso es algo que a Dios agrada. Miren qué interesante, no podemos predicarlo en otro día, pero Elías le dijo a Dios: me muero mejor, quiero que me mates. ¿Para qué nací? Si esta es la realidad. Estaba deprimido el hombre, ¿eh? Lo estaban buscando para matarlo. ¿Saben qué hizo Dios? Le hizo la cena. Literal. Cuando él estaba deprimido, Dios le cocinó. Mandó a alguien que le hiciera una comidita y le dijo: ven, cómete esto. Un pan que le duró, una comida que le duró 40 días. Esas sí eran energéticos, esas eran barritas energéticas de verdad. Pero qué bonito. Cuando estaba deprimido, Elías oró y Dios le hizo la cena. ¿Sabes? Dios no lo juzgó, Dios no lo condenó, Dios no lo ridiculizó. Dios le hizo la cena. Tú lo que necesitas es descansar. Duerme, come, seguimos mañana. Pero ¿qué hizo Elías? Fue a orar. La madurez la alcanzamos en la dependencia de Dios. Una persona madura es alguien que ha aprendido a depender de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo he tratado de expresar lo que creo has puesto en mi corazón para la iglesia. Pero yo ruego que tu Espíritu Santo, que es realmente el único que puede hacernos entender en el corazón, en nuestro espíritu, sea el que hoy abra el entendimiento y abra el corazón de cada uno de los que están oyendo este mensaje, para que podamos entender ese anhelo de tu corazón como nuestro Padre que eres, es que crezcamos y nos parezcamos cada día más a ti. Señor, nos hemos autoengañado, nos hemos equivocado. Hoy tú nos has puesto 5 preguntas que deben ayudarnos a reconocer qué tanto hemos avanzado. Ayúdanos, Señor, a ser honestos y sinceros, pero más que otra cosa, porque al final creo que todos hemos fallado en algo. Ayúdanos a depender de ti en este proceso, a no confiar en nuestra inteligencia ni en nuestros recursos, a no confiar en nuestra fuerza ni en nuestros talentos y habilidades, sino a depender completamente de ti. Señor, ese sí es el denominador común de cada hombre y mujer en la Biblia que fueron ampliamente usados por ti. Eran personas que dependían de ti. Hombres y mujeres que mostraron profunda madurez espiritual eran hombres y mujeres que dependían de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Ahí donde estás, vamos a adorar al Señor un momentito. Levanta tu mano conmigo allí donde estás y alaba al Señor. Adoremos su nombre. Santo eres Jesús. Acércame a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, Díselo. a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Señor, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Cántalo conmigo. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Señor, te necesito.
eres bueno, eres misericordioso. Tú tienes control de todas las cosas, Señor. Gracias por amarnos, gracias por estar allí, gracias por ser paciente con nosotros, Dios. Vamos, acércame. Acércame a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, te regreso a ti. Señor, te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás. Te anhelo, Dios. Te anhelamos. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Santo, santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Sol, gracias, muchachos, también por este precioso tiempo de adoración. Y bueno, antes de concluir vamos a orar para terminar, y quiero también darles las gracias a cada uno de ustedes por sus ofrendas, sus aportes a la comunidad, a la iglesia. Hacen que todo esto sea posible, como lo he mencionado otras veces. Quiero invitarte a que sigas apoyando a la iglesia. Oramos para concluir en esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu presencia y gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, nos alienta, anima a cada uno de nosotros. Yo ruego que nos permitas, Señor, no solamente escuchar y entender, sino poner en práctica, poner a trabajar lo que hoy hemos oído de tu palabra. Alienta el corazón de todos mis hermanos que nos están viendo. Señor, tú conoces a aquellos que hoy tienen situaciones difíciles en medio de su casa, en su salud, en su economía, Señor, en sus relaciones. Ruego que intervengas, Señor, y hagas un milagro. Te doy gracias porque sé que tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Tu palabra es fiel. Tu palabra nos dice que tú eres el buen pastor y por lo tanto podemos descansar porque nada nos faltará. Gracias por tu fidelidad.
Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te mire con agrado, que el Señor te bendiga con abundante paz. Un fuerte abrazo de todos nosotros para ustedes y nos vemos la próxima semana.